Muy bien, continuando con el tema de límites, ahora vamos a ver qué es un límite. ¿Qué es el límite de una función? Para que nosotros podamos saber qué es el límite, tenemos que ir viendo cómo es el comportamiento de una función. Si nosotros vemos, por ejemplo, una función que tiene de esta forma, ¿qué es lo que va a pasar? Si nosotros vemos, por ejemplo, el comportamiento de esta función así, y acá justo tiene el punto 2, y acá el punto, no sé, imaginemos 10. ¿Qué es lo que va a pasar? Pues simplemente vamos a ir viendo el comportamiento. Si nuestro valor de x está que se acerca poco a poco a este punto 2, ¿qué pasa con el comportamiento de la función? Si el x se acerca al 2, la función se va acercando ¿hacia qué valor? Hacia el valor de 10. Entonces, ese va a ser nuestro límite. Nuestro límite simplemente es a qué valor tiende nuestra función cuando se está comportando un valor de su dominio, nada más. Entonces, si el valor de nuestro dominio está que se comporta tendiendo hacia el número 2, entonces el valor de nuestra función va a tender hacia el número 10. Nada más. Es así. Entonces, ¿qué es el límite? El límite simplemente va a ser el valor que tiende una función. Ojo, no necesariamente va a ser ese valor evaluado de la función. Por ejemplo, yo puedo decir que acá es un punto abierto y el valor de f, justamente, vamos a decir que esta función es f, decimos que la función de f, evaluada en el punto 2, sea por acá, que es 15. Entonces, no necesariamente va a ser el valor de nuestra función, pero el comportamiento de la función tiende a ese valor, nada más. Dicho esto, vamos a ir definiendo cómo es un límite. Cuando vemos una función acá, si tú te das cuenta, vamos a graficar una función por aquí. Una función lineal nada más, para no complicarnos la vida. Vamos a escoger un punto al cual vamos a sacarle un punto de acumulación. Vamos a escoger un punto acá que no necesariamente pertenece a la función, no necesariamente pertenece al dominio de la función, pero nosotros vamos a asumir que sí. Imagínate que la vida es feliz y este punto pertenece al dominio de la función. Entonces este punto de acá, x sub 0, sí va a pertenecer al dominio de la función. Ahora, ¿qué va a pasar? Si nosotros agarramos y le tomamos una vecindad reducida a este punto, este punto de acá va a ser el punto x sub 0 menos delta, este de acá es delta, y este de acá es delta, y este punto de acá va a ser x sub 0 más delta. ¿Qué es lo que va a suceder? ¿Qué es lo que va a acontecer? No nos olvidemos siempre de las coordenadas. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar con nuestra función? ¿Qué es lo que va a suceder? Si tú te das cuenta, el valor de nuestra función también va a variar, mira. Este es un x sub 0 y este va a ser un, vamos a llamarle y sub 0. Ahora, ¿qué pasa con nuestra función? ¿Qué pasa con el valor en el eje y de nuestra función? Si nuestro valor del dominio x sub 0 tiene un intervalo, una vecindad reducida de radio delta, el valor de y va a también tener un intervalo, una vecindad, pero no va a ser de radio delta. ¿Por qué? Porque no necesariamente van a ser lo mismo. Entonces, vamos a decir que nuestra y sub 0 va a tener una vecindad, pero de otro radio. Vamos a decirle acá nosotros de radio epsilon, donde epsilon también es un número mayor que 0. Si deseas conocer un poco más sobre este número epsilon, que es un poco misterioso que tenemos acá, pues puedes dejarlo en la caja de comentarios y posteriormente te voy a estar hablando un poco más de él. En este video, solamente por temas de practicar un poco más rápido, lo estoy dejando un poco de lado. Pero no quiere decir de que no sea importante. Es un número muy importante que nos va a ayudar en el momento de entender lo que es la definición del límite. Así que ya sabes, si quieres conocer un poco más sobre este número, puedes dejar en la caja de comentarios y te estaré hablando en un corto video solamente de él. Vamos a decir que el valor de nuestra y
nuestra y sub 0, evaluada en el punto x sub 0 de la función f, va a también tener una vecindad de radio epsilon, en el cual epsilon también es mayor que 0. Ahora, si tú te das cuenta, si nuestra función va a ir tendiendo hacia el punto x sub 0, si nuestro dominio, si es que nuestro x tiende hacia el punto x sub 0, el valor de la función, ¿hacia qué valor tiende? Hacia y sub 0. Pero siempre respetando nuestra vecindad de radio epsilon. ¿Estamos de acuerdo? Esto de acá indica si nuestro dominio o nuestro valor de x va a tender, o sea, tiende, va a ser, está a punto de llegar hacia el valor de x sub 0, entonces nuestra función va a tender, va a estar así cerquita de llegar ¿a quién? A y sub 0. ¿Cómo vamos a definir esta nueva operación que es el límite de una función? Si tú te das cuenta, el delta y el epsilon tienen que tener una relación. ¿Por qué? Así como el x sub 0 y el y sub 0 tienen una relación que es la evaluación del f en el punto x sub 0, entonces el delta y el epsilon también tienen que tener una relación. Ese es nuestro punto clave. Vamos a nosotros definir el límite de una función como, dado un epsilon mayor que 0, punto y coma, existe entonces un delta mayor que 0, tal que nuestro delta depende de este epsilon, nuestro delta va a depender de este epsilon, tal que si nosotros tomamos un punto x sub 0 que pertenece a nuestro dominio de f, nosotros vamos a tomar el siguiente intervalo, x menos x sub 0 en valor absoluto va a ser menor que nuestro delta. ¿Por qué? Vamos a tomar un valor muy pequeño. Este va a ser nuestro valor muy pequeño, que acá está un poco exagerado, pero en sí es un valor muy pequeño para que nosotros podamos tomar el límite en este punto x sub 0. Entonces, tomamos ese intervalo, tomamos que x sub 0 pertenece al dominio de f y vamos a decir que hay un valor epsilon mayor que 0 y un valor delta mayor que 0 que va a depender de él. Él va a depender de él. Entonces, ¿qué va a suceder? Entonces, la evaluación de nuestra función menos L, que L va a ser nuestro punto de evaluación, supuestamente nuestro punto de evaluación en el punto x sub 0, y este de aquí también vamos a tomarle un intervalo, el de acá va a tener que ser menor que epsilon, nada más. Simplemente con esta pequeña relación, nosotros vamos a decir que la función f de x menos L, que L va a ser la evaluación de nuestra función en el punto x sub 0, tiene que ser menor que epsilon, nada más. Entonces, ¿qué pasa? L se va a definir como ¿quién? Como el límite de nuestra función f de x cuando x tiende a x sub 0. Es así como se define. Capaz aquí está un poco brusco, está un poco, de manera un poco tosca para poder entenderlo, pero nosotros tenemos que ir aprendiéndolo poquito a poquito. Te vas a dar cuenta que con los ejemplos vas a poder comprenderlo un poco más. Muy bien, vamos a ver algunos ejemplos sobre cómo calcular el límite mediante la definición. Vamos a ver, por ejemplo, f de x, que va a ser igual a 3x más 2, el límite cuando x tiende a 2 de nuestra función f de x va a ser igual a ¿quién? Va a ser igual a 8. Tenemos que demostrar por la definición esto de aquí. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a hacer lo siguiente. Si tú te das cuenta, si tú agarras y evalúas f de 2 de frente, te va a salir 8. Eso está claro. Pero tenemos que demostrarlo mediante el límite y su definición. Vamos a colocar siempre la definición del límite. ¿Cómo es la definición del límite? Dado un epsilon mayor que 0, existe un delta mayor que 0, existe un delta mayor que 0, tal que este delta va a depender de este epsilon, ¿sí? Tal que x sub 0, que pertenece al dominio de la función, acá vamos a ponerle d para que se pueda comprender un poquito más,
y x menos x sub 0 en valor absoluto va a ser menor que delta. Entonces, nosotros vamos a decir lo siguiente, que f de x menos L tiene que ser menor que epsilon, nada más. Ahora, ¿cómo nosotros vamos a resolver este problema de acá? Simplemente vamos a reemplazar los datos. Vamos a agarrar, dado un epsilon mayor que 0, existe un delta mayor que 0. Existe un delta mayor que 0, tal que como 2 pertenece al dominio de f y x menos 2 menor que de epsilon, entonces tiene que pasar lo siguiente. Entonces, ¿quién es el f de x? El f de x va a ser 3x más 2. 3x más 2 menos 8, ya que 8 va a ser nuestro límite, él es el L, es menor que epsilon. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Vamos a simplemente reemplazar. Como nosotros tenemos el valor absoluto de x menos 2 es menor que delta, entonces vamos a hacer lo siguiente. Vamos a agarrar x menos 2 y recuerda la propiedad de todo valor absoluto. Cuando el valor absoluto de una operación es menor que cualquier otro valor, siempre se toma de la siguiente forma: el positivo y el negativo. Nada más. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Tenemos nosotros que darle forma a esto para que tenga algo parecido a lo de acá. Algo parecido. ¿Sí? Muy bien. Si tú te das cuenta aquí, podemos ir restando, ¿verdad? 3x más 2 menos 8 me sale 3x menos 6. Si factorizamos el 3, esto me va a quedar como 3 por x menos 2. Y el de aquí es menor que epsilon. X menos 2, x menos 2. Entonces más o menos estamos por ahí. Tenemos que ir construyendo de aquí a acá. Entonces, ¿qué nos falta? Nos falta el por 3. 3 por x menos 2 sería menor que 3 delta y mayor que menos 3 delta. Ahora, ¿qué nos falta? El valor absoluto. Entonces vamos a decir nosotros por acá que 3 por x menos 2 es menor que 3 delta. Por lo tanto, sacamos el 3 y que nos quedaría que 3 por x menos 2 es menor que epsilon. Por lo tanto, nuestro delta va a ser igual a ¿quién? Va a ser igual a epsilon entre 3. Como te dije, el delta tiene que depender de epsilon. Y aquí te das cuenta. El delta depende de epsilon. Entonces, ¿qué va a pasar? Nuestro delta va a ser igual a epsilon sobre 3. Ahora, ¿qué sucede? Como nuestro delta es igual a epsilon sobre 3, entonces, dado el epsilon mayor que 0, existe un delta mayor que 0, que justamente este delta va a ser igual a ¿quién? A epsilon sobre 3, tal que el punto número 2 pertenece al dominio de f. Y x menos 2, tomado del valor absoluto, tiene que ser menor que nuestro delta. Entonces, nuestra función f de x, en valor absoluto menos 8, es menor que este epsilon. Como ya se cumple todo esto porque hemos logrado encontrar el valor de delta, por lo tanto, el límite de x cuando tiende a 2 de nuestra función f de x va a ser igual a 8. Y esto ahora está demostrado. Entonces esa es la forma en cómo nosotros podemos demostrar el límite de una función. Ahora, ¿qué es lo que vamos a ver? Como ya podemos demostrar el límite de una función, dejamos un pequeño ejercicio. Vamos a poner la siguiente función. Si nosotros vamos a definir la función f, que va de r en r, tal que nuestra función f de x sea igual a 3x menos 8, demuestra que el límite
cuando x tiende a 5 de esta función f de x va a ser igual a 7. Ahora, ¿cuáles son los pasos para poder demostrar que el límite de una función es un valor? Lo que tenemos que hacer es simplemente encontrar el valor de delta, nada más. Es el único valor que nos importa, encontrar el valor de delta para poder demostrar de que todo lo que nosotros colocamos al inicio sí se puede dar. ¿Por qué? Porque el valor de epsilon ya está predeterminado. Es un valor que nosotros sabemos que va a ser mayor que 0. Pero el valor de delta tiene que depender de epsilon. Entonces, tenemos que encontrar esa relación que tiene delta y epsilon para poder demostrarlo. Tú puedes, demuestra que el límite de esta función f de x cuando x tiende a 5 va a ser igual a 7. Muy bien, si ya lo resolviste, entonces te podrás dar cuenta de que el valor del delta que nosotros estamos buscando también va a ser epsilon sobre 3. Una vez que nosotros encontramos esta relación, ya vamos a poder demostrar que el límite de esta función cuando x tiende a 5 va a ser 7. Ahora vamos a ir a demostrar un par de ejemplos en el siguiente video. No te lo pierdas.